Perdón, era también porque he oído a la compañera, yo es que estoy esperando, he recibido hoy el mensaje de eTwinning, Sí, porque estoy a la espera de que mi centro me valide. Entonces no sí. sé si me dará tiempo para el jueves, porque pensaba escribirle a mi director para preguntarle si le había llegado algo, pero yo no sé si el de aquí al jueves me va a validar, no ¿Cómo se sé. llama tu centro? Y es Maimónides en Córdoba. Vale, tú estás... Mm, Yo lo solicité el sábado, ha sido o el domingo, el viernes o sábado, y he recibido esta mañana el mensaje. Vale, mira, Estoy a la Laura, espera como de que... tengo aquí abierto tu perfil, ahora luego yo te escribo un correo y Sí, te digo lo que tienes que hacer, ¿vale? de acuerdo, gracias. Nada, y ahora si quieres, Álvaro, tú empiezas con la presentación. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Álvaro Sansegundo, el autor y el dinamizador de este tercer NUC que se llama Diseña de Twinning. Bueno, pues en este tercer NUC, sobre todo lo que se trata ya es de esbozar o hacer un proyecto, no más que esbozar, ya hacer un proyecto de Twinning y ya una vez que tengamos nuestro socio, nuestra socia, porque sabéis que para crear un proyecto de Twinning hacen falta dos personas, no lo puede crear una única persona, pues ya creas el proyecto de Tuning y comenzar a andar. Bien, pues a ver, sí, ahora sí. Bien, el NUC se llama, como he dicho, Diseña Tuning, es el tercer NUC. El primero era Tuning en ESEP. La ESEP es la nueva plataforma, la plataforma europea de educación escolar. Eh, en el segundo era en el segundo NUC era relacionado con las herramientas de comunicación, los grupos y demás. Y en el tercer NUC, Diseña Tuning, lo que vamos a aprender es cómo crear un proyecto que sea efectivo, que sea válido para comenzar un proyecto de tuning, valga la redundancia. Bien, ¿qué objetivos tiene este NUC? Y lo vamos a repasar en esta sesión. Bueno, decir que me podéis cortar en cualquier momento, cualquier pregunta que surja. Yolanda está aquí que me avisa si hay alguna pregunta. Me cortáis y simplemente abrís el micro o a través del chat y no dejamos que las preguntas para el final porque quizás sea mejor ir respondiéndolas a lo largo de la sesión. Sí, Bueno, pues Laura tiene la mano levantada, Álvaro. pues escuchamos a Laura. ¿Laura? Laura. Quizá a lo mejor es que no la ha bajado, porque antes había Ah, pues a hablado. lo mejor sí será eso. Eso es. Sí, Bueno, Y perdón, exactamente, es que no lo había bajado. lo vale, tiene vale. Juan Carlos. Sí, Sí, perdón. sí, Álvaro, yo tengo una pregunta. Es que, a ver, yo me apunté al NOC anterior y es que se me pasó totalmente porque, bueno, es que estamos tan liados, ya entiendes que la verdad que, bueno, no lo pude acabar, no sé, es que no lo pude ni empezar, ya cuando me metí ya había finalizado, entonces, claro, es que como recibí esta mañana, creo que fue la videoconferencia para este, pues entonces me he metido. Y, bueno, la cosa es que, ¿cuántas tareas son las que hay que hacer Una, para ese una proyecto? única tarea, que sería hacer un proyecto, pero es un Vale, proyecto sencillo, ya lo vamos a ver en la sesión de hoy. vale, vale. Hay tareas, hitos a superar que son recomendables, pero no son evaluables, y lo veremos. Y la única tarea, que es donde he centrado yo la presentación, es crear un proyecto, elaborar un proyecto de éxito. Aquí ya se supone que tendríamos un socio o una socia que para empezar un proyecto. Entonces, uno de los dos socios tiene que inscribir ese proyecto en la plataforma. Una vez que el proyecto está aprobado, el proyecto se aprueba, también se comunica al, al director o a la directora del centro que esa persona que está en ese centro ya está validada con su centro educativo, pues quiere iniciar un proyecto de tuning. Ese proyecto de tuning, lo normal es que los directores lo den de alta porque son proyectos educativos y además, bueno, pues van a beneficiar al centro en la medida que van a beneficiar al alumnado y al profesorado de ese centro. Si hay más de un profesor, pues mucho mejor. Entonces, en el momento que se valida, ya se podría empezar a trabajar en ese proyecto. Entonces, el primer objetivo es elaborar proyectos de éxito.
con una serie, ya veréis que es muy sencillo, no es un proyecto muy complicado, porque luego ya realmente el proyecto, aquí es como una declaración de intenciones, digámoslo así, con unos objetivos, pues, un proceso de trabajo, unos resultados esperados, y luego ya el proyecto se empieza a negociar, a planificar con los socios que realmente van a desarrollar ese proyecto, que no tienen por qué ser dos. Lo más enriquecedor es que haya más de dos personas, tres, cuatro. También cuando hay muchos socios en un proyecto, tampoco es demasiado bueno porque es más complicado. Yo he visto proyectos de dos socios muy buenos y doy proyectos de muchos socios también muy buenos. Pero cuando ya hay 20 y tantos socios, pues eso ya se complica un poquito. Y luego, el segundo objetivo del NUC, digo, bueno, de esta sesión, es usar las posibilidades que nos ofrece Twinning para negociar y planificar. Tenemos los grupos y tenemos otra funcionalidad que se llaman las salas, que era lo que antiguamente, si hay alguien que usuario de la antigua plataforma, eran los eventos, los live events, los eventos en vivo. Bueno, pues las salas creo que han ido un paso más allá y tienen más posibilidades que solamente los eventos en vivo. Pues vamos a comenzar. Bueno, pues ¿cómo daríamos de alta un proyecto de Twinning? Esta es la plataforma ESEP. La plataforma ESEP tiene una parte que es eTwinning, tiene otra parte que es networking, que es lo que se vio en el NUC anterior, toda la parte de buscar socios, grupos de trabajo, buscar distintos proyectos, gente que quiere realizar un proyecto, pero todavía no tiene socios o quiere buscar socios y presenta su proyecto a la comunidad de Twinning dentro del apartado networking y ahí pues lo que hace es que es como un escaparate, un tablón de anuncios donde la gente busca distintos socios para que se unan a su proyecto. Bueno, pues en eTwinning, dentro de eTwinning, aquí para la compañera que ya no recuerdo cómo creo que era, no sé si era Laura, aquí al lado de mi foto de perfil aparece el nombre. No sé si veis el cursor aquí justo al lado de la foto de perfil, aparece el nombre. Si pinchamos con el botón secundario del ratón, aparece un menú contextual entre las distintas opciones. Una es el perfil. Ahí es donde podemos ver si estamos validados dentro de Twinning y vamos a podernos unir a grupos, vamos a poder elaborar un proyecto, búsqueda de socios y demás. Bien. El siguiente paso, si pinchamos en eTwinning, la siguiente pantalla, bueno, pues una de las distintas opciones que tienes, mis proyectos. En mis proyectos van a aparecer los proyectos que tienes activos, los proyectos que ya están cerrados porque están acabados y tienes la opción de crear un proyecto. Creas un proyecto o te puedes ir, tienes más opciones que te llevaría a la zona de networking o búsqueda de socios, que es ir a la búsqueda de socios. Aquí veis que aparece, bueno, depende del idioma que lo tengáis, todavía lo de los idiomas no está del todo perfilado, aunque se ponga en inglés, en español o en otros idiomas, hay partes que no están bien traducidas, pero bueno, no pasa nada porque yo creo que se entiende bastante bien. Los proyectos que están activos, los proyectos que están pendientes, que no están pendientes de validar y los proyectos que están cerrados. Nos interesa la parte de crear un proyecto. Ya tenemos un socio, una socia. Decir que para poder crear un proyecto los socios tienen que estar en nuestra lista de contactos. No se puede crear un proyecto con cualquier persona que esté en eTwinning. Previamente tenemos que haber hecho una búsqueda de contactos y por eso es importante buscar socios. No buscar socios, buscar contactos, mejor dicho. Los tenemos dentro de nuestra lista de contactos y con cualquier persona de esa lista de contactos podríamos crear un proyecto. Es decir, que hay dos tipos de proyectos nacionales y proyectos europeos. Proyectos nacionales serían aquellos que los hemos creado con el socio fundador o la socia fundadora es un docente de España y esos proyectos no son susceptibles a obtener ningún tipo de reconocimiento, ni sello nacional, ni sello de calidad nacional, ni europeo, ni premios, ni nada. Lo más enriquecedor desde mi punto de vista
es los sellos, los proyectos europeos. Para eso, los socios fundadores tienen que ser de distintos países. Buscamos un socio y bueno, pues tener un buen socio en eTwinning, pues es como tener un buen compañero, una buena compañera. Si estamos trabajando a gusto con esa persona, pues tenemos ya garantías de que el proyecto se va a llevar adelante de una forma con éxito. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Si nos fuéramos, vamos a a ver, espera, me he pasado de diapositiva, perdonad. Si damos a crear un proyecto, nos aparece una ventana donde tenemos que ir rellenando estos apartados. El título del proyecto, un título que sea atractivo, que tenga relación con el proyecto, porque luego si hacemos difusión de ese proyecto o incluso ese proyecto lo hemos creado con una persona que ya con una socia, un socio, lo podemos poner dentro de networking, dentro del apartado de publicar el proyecto para obtener más socios, bueno, pues que el título sea atractivo. Una breve descripción. En la breve descripción únicamente tenemos que contar un poco de lo que va el proyecto. No hace falta desarrollar el proyecto. Si yo voy a hacer un proyecto sobre el bienestar en la escuela, sobre problemas de acoso escolar y demás, bueno, pues aquí lo podría hacer la descripción de lo que va a tratar el proyecto. Conviene hacerlo en el idioma en el que se va a desarrollar el proyecto. Si hay más de un idioma, pues en uno de los dos. Y sobre todo en un idioma que los dos socios fundadores o las dos socias fundadoras, pues se puedan manejar. Da igual el idioma. No es Twinning, no es los proyectos no se hacen en inglés. La gran mayoría sí se hacen en inglés, pero no se hacen todos los proyectos en inglés. Se hacen en el idioma que los dos socios fundadores o los socios en general, porque el Twinning es llegar a acuerdos sobre todo, esos han acordado. Da igual el idioma que sea, pero que los socios y socias que van a desarrollar ese proyecto se sientan cómodos para desarrollar el proyecto en ese idioma. Aquí el siguiente paso serían los idiomas del proyecto. Tengo por aquí una chuletilla, creo que hay, bueno, pues veintitantos o 30 idiomas. Bueno, pues desde albanés, árabe, ucraniano, turco, macedonio, maltés, son opciones, es un desplegable que tú eliges los idiomas que quieras. Eso también va a ayudar a la hora de buscar distintos socios que se vayan uniendo a este proyecto que tú ya tienes, si quieres abrirlo para buscar más socios, bueno, pues cuanto más idiomas mejor, pero también dificulta a la hora luego de hacer las actividades, porque si no todos los socios no tienen conocimientos mínimos suficientes del idioma, va a ser complicado. El siguiente paso sería el alumnado. El alumnado no es el número total de alumnos, no es significativo. Hay de 0 a 10, de 10 a 30, 30 a 50, estos son los rangos, es un desplegable. De 50 a 100 o más de 100. Bueno, pues tampoco es significativo porque esto simplemente son estadísticas. Si podemos poner más de 100 o de 50 a 100, depende un poco la idea. Si tú quieres hacer tu proyecto con una socia de Portugal y que lo va a hacer con su clase de quinto de primaria, por ejemplo, yo tengo una clase de quinto de primaria o de sexto de primaria, yo tengo 25 alumnos, ella tiene 25, no vamos a abrir el proyecto a más gente porque lo queremos hacer los dos países únicamente, bueno, pues a lo mejor con 30 a 50 sería más que suficiente ponerlo 50 a 100. Pero bueno, esto no es del todo significativo. El siguiente punto también es otro desplegable, que bueno, pues aquí hay que elegir distintos temas relacionados con el proyecto. Si yo voy a elegir un proyecto relacionado con el bienestar en el centro educativo, que por cierto es el tema de eTwinning, cada año eTwinning elige un tema, y este año es el bienestar, well-being
en la escuela. Exactamente. Sí. Sí, Ah, sí, exactamente, sí, el bienestar. eso es. Mm. Pues si yo he cogido ese tema, porque me parece interesante, pues todo lo que es relacionado, ahí entraría todo lo que es el bullying, todo bueno, pues el ciberacoso, todas estas cosas que perjudicarían el bienestar y también todas las acciones que podrían favorecer el bienestar en el centro educativo. Pues entre todos los temas que nos ofrece la plataforma, pues desde arte hasta tecnología, bueno, tecnología o informática TIC, yo siempre lo elijo porque son los proyectos de twinning, hay que utilizar las TIC para desarrollarlos. Pero podríamos coger, se me ocurre aquí, pues no lo sé, a ver, asignatura de educación primaria, que viene, por ejemplo, filosofía, podría ser, ética, bueno, pues distintos, ahí vamos eligiendo y de momento, si os fijáis, solo ha habido que escribir el título y una breve descripción, unas cuantas líneas. El resto ha sido elegir de las opciones que te da la plataforma. Eh, bueno, pues hay otra opción que no lo he puesto ahí, que son las asignaturas vocacionales. Esto es un poco extraño, por lo menos para mí, porque que soy maestro de primaria, no, al no ser de FP, pues bueno, pues aquí viene una serie de asignaturas que es opcional, no hace falta ponerlo. Bueno, pues desde fotografía, edificación, obra civil, negocio, marketing, aquí tengo, bueno, chuletilla para no tener que abrirlo. No, es opcional, de pesca, servicios socioculturales, estadística. No es necesario ponerlo, pero sí las competencias clave. Las competencias clave no son las 8 competencias claves de la ley, sino son distintas competencias. Aquí, por ejemplo, ciudadanía, tenemos una. En el caso este, si hubiéramos elegido un proyecto relacionado con el bienestar en el centro educativo, pues cogería ciudadanía, podría coger aprender a aprender, por ejemplo, no sé, de las que hay, pues alfabetismo mediático podría ser otra. Bueno, pues eso se van. Insisto que no, todavía no hemos escrito mucho. Ahora ya sí. Los tres últimos, ahí ya sí que es donde tenemos que planificar, poner lo que nos interesa del proyecto. Los objetivos. No hace falta volvernos locos con los objetivos. Los objetivos tienen que ser concretos, no objetivos. Mejorar la conciencia de la dimensión europea. Sí, bueno, está muy bien ese objetivo, pero ¿en qué proyecto? En todos los proyectos se mejora la conciencia de la dimensión europea. Entonces, bueno, pues que sean objetivos concretos relacionados con el proyecto. Eh, proceso bueno, el proceso de trabajo, cómo vamos a desarrollar el proyecto. Pero no tiene por qué, este proceso de trabajo que aquí vamos a mostrar, cuanto más específico sea, mejor, pero no tiene por qué ser cerrado. Luego, cuando ya empieza el proyecto o antes de empezar el proyecto, utilizando las salas de twinning que veremos después o distintos medios, herramientas de comunicación para planificar y llegar a acuerdos y gestionar ese proyecto, pues lo podríamos desarrollar ese proceso de trabajo. Bueno, pues una serie de líneas en las que se explicaría cómo vamos a desarrollar ese proyecto de twinning. Y luego, ya, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos cuando ya termine ese proyecto? En mayo, en junio, en diciembre. En el proceso de trabajo también conviene especificar la duración del proyecto. Lo normal es que los proyectos de twinning duren un año escolar, un curso escolar. Digo lo normal. Hay proyectos que se alargan por distintas razones, porque a lo mejor los socios no ven la necesidad de prolongar ese proyecto, y hay proyectos que son mucho más cortos. Si ahora vais a la zona de networking, pues vais a ver un montón de proyectos relacionados con la Navidad, con las intercambio de tarjetas navideñas, igual intercambio de tarjetas navideñas y algunos se prolongan hasta Pascua, pues en Europa la Pascua también se celebra mucho. Bueno, pues hay muchos proyectos. Entonces,
de ese tipo ahora mismo. Y son proyectos cortos, no son proyectos de una duración de todo el año. En el proceso de trabajo sí que conviene de poner el, cuánto va a durar el proyecto y también un poco en qué líneas vamos a trabajar el proyecto. Bueno, pues en los meses, en el mes de enero vamos a trabajar esto, que siempre va a ser modificable. Y luego ya los resultados esperados. Pues esperamos poder sacar una serie de productos finales, como puede ser un libro colaborativo, puede ser un vídeo, puede ser no sé, un podcast, un vídeo, bueno, lo que sea, que luego en la evaluación del proyecto se verá si esos resultados que esperamos obtener se han llevado a cabo o no. Entonces, una vez que esto ya lo tenemos claro, tenemos la opción, que no la he puesto, de poner un icono al proyecto, un avatar, o no un avatar, bueno, una fotografía, un icono, que luego no tiene por qué ser el icono o la imagen que representa el proyecto, que es mucho más enriquecedor una vez que empieza el proyecto, la imagen representativa del proyecto sea una actividad más dentro del proyecto, dentro del, como que entre el alumnado pues se haya una propuesta de imágenes o sí, de iconos del proyecto y luego haya un proceso de elección, entonces ahí ya hay una interacción y una colaboración entre el alumnado. Eso no lo he puesto, pero bueno, también es opcional, si no aparece el logotipo de Twinning y no pasa nada. Bien. Y Álvaro, si puedo hacer un apunte, lo que has Sí, dicho, que lo has dicho muy bien de la planificación del proyecto, a veces es importante, sobre todo si es el primero que hacéis, que no intentemos abarcar mucho y tener unos objetivos más claros, más delimitados y no tan ambiciosos, y porque es mucho más fácil de conseguirlo, porque si no, a veces se frustra uno. Entonces, es así mejor es. empezar con menos. A veces menos es más. Sí, sí, Mm. sí, efectivamente. Luego ya tiempo habrá para hacer proyectos mucho más ambiciosos Efectivamente. y no más seguridad. Mm. Bien, 5 aspectos que nos parecen importantes a la hora de tener en cuenta al hacer un proyecto. Lo primero, el alumnado. La comunicación, ahora lo vamos a ir desarrollando, no lo voy a desarrollar en esta diapositiva. Las actividades, ¿qué actividades se van a hacer? Ya hemos visto que hemos puesto los objetivos, el proceso de trabajo y los resultados esperados. La evaluación, importante, que muchas veces la evaluación se nos olvida, o no es que se nos olvide, ya llegamos al final del proyecto y hacemos una evaluación pues no del todo como deberíamos hacerla. Y luego la difusión, que efectivamente un proyecto de Twinning, después de todo ese trabajo que han hecho el alumnado, ha hecho los compañeros, el profesorado, toda esa parte de comunicación, de colaboración, de cooperación que ha habido, pues es muy interesante que eso se difunda y se difunda a través de redes sociales, claustro y demás. Bueno, pues vamos a ir desarrollando cada aspecto. Bien, el alumnado. Es muy importante la edad del alumnado a la que va a ir destinado el proyecto. No hay ninguna edad ideal para hacer un proyecto de Twinning. Todas las edades son ideales. Desde infantil, desde 3 años. De hecho, cuando se elige, no sé si lo he dicho antes, cuando se eligen la edad del alumnado, se pone ahí desde 3 años hasta 20, creo recordar. Más de 20. Bueno, todas las enseñanzas no universitarias. Entonces, desde 3 años hasta 20, los proyectos se adaptan a la edad del alumnado. No es lo mismo un proyecto para bachillerato que para infantil, pero pueden ser igual de buenos. Cualquier proyecto depende de la edad. Si el rango de edad va a ser muy disperso, muy dispar, pues entonces hay que adaptar el proyecto para que se pueda em, adaptar a ese rango de edad. Yo pongo un ejemplo de un proyecto que me sorprendió, que era un centro de educación infantil con un centro de educación de FP de higiene bucal, que hicieron un proyecto relacionado con la higiene bucal. Entonces, el alumnado de infantil pues hacía sus dibujos, la parte de cepillarse los dientes y sin embargo el centro de FP pues lo hacía a otro nivel. Bueno, pues yo cuando vi eso digo, jolín, qué manera más fantástica de poder trabajar
y bueno, luego también había centros de primaria, pero sobre todo estaban estos dos centros, un centro de FP, higiene bucal y de centro infantil, y luego en medio ya estaban, pues creo que había centros de primaria, pero me sorprendió eso. Entonces, el proyecto estaba genial y sobre todo fue esa disparidad de edades y de intereses que pueden tener el alumnado de educación infantil con con los centros de FP. Es importante organizar grupos de trabajo y Twinning es colaboración, entonces es muy importante que haya grupos de trabajo internacionales. Eso es en la planificación. Cuando se planifica un proyecto, no tiene por qué aparecer en la descripción del proyecto, pero sí que se puede apuntar a que se organizarán grupos internacionales en la medida de lo posible para que se hagan trabajos entre varios grupos del alumnado de los distintos países. Fundamental, permisos de las familias, que las familias sean partícipes de que se está participando en un proyecto de twinning, que es algo distinto al trabajo que se hace en el aula habitualmente, que haya el permiso de la familia para participar y para la obtención de imágenes en caso de que queramos hacer fotografías, obtener imágenes del alumnado, porque si luego vamos a difundirlo, pues que haya un permiso de imágenes. Aunque mi recomendación es evitar primeros planos, evitar caras que se reconozcan y, bueno, y por supuesto no utilizar caras con datos personales del alumnado. Eso, yo creo que eso lo tenemos claro. Y los derechos, bueno, y los derechos de imagen del alumnado. La comunicación, otro apartado muy importante. ¿Qué medio de comunicación vamos a utilizar? El más recomendable, el más seguro, TwinSpace. TwinSpace es un entorno muy seguro. De hecho, todos los problemas que estamos teniendo, que estáis teniendo a la hora de ser validados dentro de la plataforma es porque pasa 3 filtros de seguridad. Uno en el Servicio Nacional de Apoyo, otro en la comunidad, el representante de la comunidad y otro en el centro educativo. O sea, no va a haber nadie dentro de TwinSpace o dentro de Twinning que no sea docente. Por tanto, es muy recomendable y ahora que ya la plataforma es bastante estable, el año pasado, a lo mejor por estas fechas, no podríamos decir lo mismo de que recomendar TwinSpace como yo lo estoy haciendo tan vehementemente, pero es mucho mejor que desarrollar el proyecto en un blog, en un site de Google, en una página, bueno, el sitio adecuado es TwinSpace, aunque podemos utilizar otras herramientas para tenerlo de forma paralela o como consideremos. Otros entornos de comunicación, email, videoconferencia, también tenemos dentro de Twinning, de la plataforma SEP y dentro de TwinSpace o las salas de Twinning, si creamos una sala, tenemos la opción de videoconferencias y de email. Una de las herramientas que se utiliza mucho, pero no es nada recomendable y mucho menos utilizarlo con alumnos, es WhatsApp. WhatsApp, yo me he comunicado y de hecho en algún proyecto lo vais a ver una captura de pantalla que he puesto como entorno, como comunicación WhatsApp, pero entre el profesorado. Vale, entre el profesorado somos mayores de edad, no hay problema, pero bueno, estamos hablando que con alumnos no es nada recomendable incluso ninguna otra entorno que no sea seguro como TwinSpace o un email con cuentas corporativas. Pero bueno, eso depende un poco las características de los socios que formen parte del proyecto. El Vale, idioma. Álvaro, perdona que tenemos una preguntita en el chat, Dime. que es María Jesús nos dice que ahora está de asesora y que si puede participar en un proyecto. Los asesores no pueden participar en proyectos porque los proyectos los llevamos a cabo con alumnos, ¿vale? Tú sí que puedes tener acceso a eTwinning y eso, pero hasta que no vuelvas al aula no puedes participar en proyectos. Ujú. Bueno, pues ya está contestada. Pero bueno, Perfecto. sí que se puede tener conocimiento de toda del funcionamiento, pues para poder hacer bueno, pues para cuando se pueda hacer, Y participar en si los puede proyectos. participar en la formación que Eso sí. ofrecemos, eso sí. Mm. El idioma de comunicación ya lo hemos apuntado. Cuando establecemos el proyecto, ponemos el idioma de comunicación, pero es fundamental que el idioma de comunicación sea el que se va a desarrollar el proyecto. No
es muy incómodo, y yo lo he sufrido en algún proyecto, que por la mayoría de los socios se comuniquen en un idioma, cuando a lo mejor el idioma de comunicación es inglés, que es el que suele ser más habitual para educación infantil y primaria. Secundaria ya el abanico de idiomas se abre más porque ya se estudian más idiomas, pero en infantil y primaria el más habitual, digo, no es el único, suele ser inglés. Entonces, que se desarrolle el proyecto en otro. Si hay más idiomas, también es muy enriquecedor a lo mejor poner las mismas actividades en los 2, 3 idiomas de los distintos socios. Pues portugués, inglés, francés, turco, bueno, pues eso tampoco está mal, pero por lo menos que todas las actividades aparezcan en un idioma que sea comprensible por todos los socios del proyecto. Y algo muy importante, que a lo mejor no lo tenemos en cuenta, son los calendarios escolares. Eso sí que hay que planificar. A la hora de planificar un proyecto, los calendarios escolares, eso yo creo que cuando debe aparecer o debería aparecer en alguna parte de TwinSpace, que hay calendarios escolares, porque las vacaciones escolares no coinciden en todos los centros educativos, ni de España ni de Europa, por supuesto. Entonces, a la hora de planificar actividades conjuntas, videoconferencias pues para que se conozcan los distintos miembros del proyecto, los socios, los alumnos, el profesorado, pues tener en cuenta los calendarios escolares. Bien, ¿qué actividades? Sería la cuarta. Si os recordáis, había como cinco apartados. Que sean variadas. Bueno, tenemos una cantidad enorme de herramientas TIC que nos van a permitir hacer muchísimas actividades variadas. Desde actividades de organización, actividades donde incluir mapas para ubicar a los distintos centros educativos, actividades de presentación de los socios de los colegios, de los profes, distintas actividades grupales, individuales, por parejas, que sean variadas, que en un proyecto, cuantas más actividades variadas tenga, yo creo que es más rico y se ve que se ha trabajado más y sobre todo porque eso supone una coordinación importante. Implicar al alumno en toma de decisiones. A ver, aquí estamos hablando dependiendo un poco la edad del alumnado, pero todos los alumnos pueden tomar decisiones desde infantil. Y una, por ejemplo, es la elección de un logo. Si los alumnos hacen su propuesta de logos con dibujos, los de infantil con dibujos, los que son más mayores, pues pueden utilizar mejor un programa informático para hacer dibujos. Con la inteligencia artificial nos abre un campo enorme para la posibilidad de creación de imágenes. Entonces, una de las de los apartados para tomar decisiones podría ser la elección del logo. Y luego, bueno, también si el alumnado es mayor, pues también se le puede dar permisos para que tenga acceso, para que pueda eh, eh, pues modificar TwinSpace y crear la creación de página y subir contenidos. Derechos de autor, fundamental. No todo, ya lo sabemos, yo creo que esto no hay que decirlo, no todo lo que está en Internet es gratis, aunque lo podamos coger. Estamos hablando sobre todo de imágenes, vídeos y demás. Como mínimo habría que citarlo convenientemente y es mejor utilizar imágenes libres. Vuelvo a la inteligencia artificial, nos permite la creación de imágenes, entonces eso ya simplemente poniendo que la imagen está creada con inteligencia artificial ya está referenciada, porque realmente, aunque le hemos dado pautas al programa que sea para que nos cree una imagen, pero la imagen la crea el programa, no nosotros. Y la etiqueta, y creo que lo he escrito mal, falta alguna letra por ahí, y bueno, pues la seguridad en la navegación. La etiqueta supone, estamos hablando que son distintos socios europeos, entonces la corrección al expresarnos, al escribir, es muy importante. Entonces, bueno, pues, y sobre todo, pues tener en cuenta las opiniones de los demás, bueno, pues lo que es, hay mucha información sobre la etiqueta y sobre seguridad. Bueno, como en etiqueta, yo aquí tengo un cuadrito que es pensar antes de escribir, no dar detalles personales online,
utilizar contraseñas, bueno, distintas, no gritar, si escribimos en mayúsculas se considera que se grita, bueno, pues todas esas cosas que creo que hay que tenerlas en cuenta. Y la seguridad en Internet, bueno, pues para eso siempre que se utilice alguna herramienta, que se tenga en cuenta que esa herramienta a qué público va destinado. Si es el alumnado menor de edad, si es mayor de edad, cambia mucho. Entonces, bueno, pues la seguridad es muy importante. Y luego, otra parte muy importante, fundamental quizá, es la evaluación. Entonces, ¿qué debemos evaluar? ¿Cómo y cuándo? Bueno, pues lo ideal no es hacer una evaluación al final con un cuestionario, cogemos, no sé, un Kahoot, por ejemplo, un formulario de Google o de Microsoft Forms, evaluamos y ya está, ponemos los resultados, ¿te ha gustado el proyecto? Evaluamos unos aspectos, no. Lo ideal es hacer una evaluación previa de los conocimientos previos que tiene el alumnado, una evaluación intermedia, una evaluación final, que puede ser una evaluación de los contenidos o también puede ser una evaluación del proceso de realización del proyecto. Entonces, bueno, pues eso sería que evaluar. ¿Cómo evaluar? Pues, bueno, pues a través de cuestionarios, a través de una videoconferencia también puede ser una herramienta para evaluar en la que el alumnado, el profesorado, pues se muestre sus impresiones. Eso se puede grabar, un audio, tampoco tiene por qué ser utilizar el vídeo, grabar por distintos audios sobre las impresiones del proyecto. Y bueno, pues cuando evaluar al final. Y sobre todo es importante que en las evaluaciones haya una reflexión, que haya, no solamente se muestren los resultados de la evaluación con unas gráficas, por ejemplo, que cualquier programa nos saca unas gráficas de datos, sino que se haga una reflexión de esa evaluación. Y nos queda la difusión. La difusión es fundamental. Creo que la difusión se debe hacer a lo largo de todo el proyecto, no solo al final. Bueno, pues lo primero que se debe informar es en el claustro. Que el proyecto no es algo que se hace en un aula y no lo conoce nadie, aunque tengamos el aula muy bien decorada, con un montón de actividades que hemos hecho y con el logotipo de Twinning o los colores y demás, pero el claustro debe estar informado y el consejo escolar también. Por eso es muy importante contar con el apoyo del equipo directivo. El director o la directora del centro va a tener que aprobar la participación en el proyecto, sobre todo si eres socio fundador, pero además de eso, que yo creo que siempre lo va a aprobar, si cuentas con su complicidad y con su apoyo, pues mucho mejor. El centro, pues también es muy interesante que en distintas zonas del centro, dependiendo del centro educativo, cuando se entra al centro, se vea que se está desarrollando un proyecto e-twinning. Igual que cuando hay alguna movilidad Erasmus y demás, pues bueno, pues que el resto de la comunidad educativa que entra en el centro, pues que vea en los pasillos del centro, en el hall de entrada, si es posible, según las características de cada centro y si no en el aula. Fundamental desde mi punto de vista que la web del centro educativo se haga eco de ese proyecto. Por lo menos que haya un enlace a las páginas de TwinSpace. TwinSpace, cuando desarrolléis proyectos, las páginas tienen dos opciones, que sean públicas o que sean privadas. No todas las páginas de un proyecto tienen que tener las mismas características de privacidad. Hay páginas que pueden ser públicas, que simplemente poniendo la dirección sin estar dado de alta y sin estar dentro del proyecto se pueden ver, y otras, pues las que hablan de datos personales o, por ejemplo, páginas donde hay datos de correos electrónicos de los distintos socios a la hora de comunicarse, o bueno, datos que sean un poco más sensibles, pues esas páginas a lo mejor se deben quedar únicamente dentro para la vista de los socios que forman parte del proyecto. Redes sociales, pues si se manejan redes sociales, las redes sociales es un método muy rápido de dar difusión a un proyecto e-twinning, sea Twitter, Facebook, Instagram, las redes que se manejen. Cuando a la finalización del proyecto, es muy interesante hacer una difusión más importante con los productos finales. Si hacemos un vídeo
un recopilativo con todas las actividades del proyecto y también desde el inicio del proyecto, en determinados momentos, cuando es el Día de las Lenguas, cuando es el Día de Europa, el Día de las Lenguas que es en septiembre en Europa, las Navidades, hacemos alguna actividad que se salga un poco o que consideremos que sea susceptible a ser pues mostrada al resto de la comunidad educativa, pues hacerlo a través de las redes sociales, la web del centro, webs personales. Bueno, pues la evaluación creo que es bastante importante. Bueno, ya va quedando menos. Os voy a poner ejemplos de un proyecto. Es un proyecto, es todo del mismo proyecto que hice, pues, mira, hace 3 años, justo en el año siguiente a la pandemia. El proyecto, bueno, pues esto es en el aula, no, en el pasillo concretamente. En el pasillo tenemos una pizarra y aquí, bueno, pues íbamos cambiando, estos eran los 4 socios, las banderas de los 4 socios, Polonia, Grecia, Portugal y España, un mapa, bueno, íbamos poniendo distintas cosas. Aquí te aparece noticias, post en Twitter, X ahora mismo. Bueno, este proyecto también, por ejemplo, dentro del centro de idiomas, yo trabajo en Ávila y en el centro de idiomas de Valladolid, el centro de formación de profesorado en idiomas específicos. Bueno, pues en unas jornadas nos invitaron a presentar el proyecto en la web del centro y también en la revista escolar. Bueno, pues esto fue la difusión de este proyecto que, aparte, bueno, hay muchos más tweets, pero bueno, he puesto un par de ellos. Aquí, por ejemplo, uno en el que invitamos a un ingeniero hidráulico que nos enseñó pues, todo el tema de la potabilización del agua. El proyecto era relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agua Limpia para Todos. Connected by Water se llamaba, o se llama, bueno, sí se llamaba, ya se terminó. Y aquí, bueno, pues distintos, esto fue, me parece, bueno, el Día Internacional del Agua. Como otro ejemplo de cómo este mismo proyecto, cómo planificar el proyecto. Bueno, pues esta parte sería la planificación del proyecto, como los objetivos, que es importante que aparezcan en un proyecto, paso a paso, cómo estaría la página de información, en etiqueta, las reglas de copyright en las que se ofrecían páginas libres de derechos. Estamos hablando desde ya hace 3 años. Páginas libres de autor, las horas de los centros educativos. Bueno, los objetivos, pues estos eran los objetivos. Utilizamos, creo que está hecho con Google, creo recordar. Bueno, pues una manera distinta, no poner los objetivos uno tras otro, que tampoco también se pueden poner, pero bueno, para que fuera más atractivo a la hora de ver el proyecto en TwinSpace, que era el TwinSpace anterior, pero es bastante parecido al actual, por lo menos a la hora de poner distintas, poner las actividades. Calendario de actividades, esto en un principio, cuando estamos hemos puesto el proyecto, se hace de una manera mucho más reducida y aquí se amplía un poco más. Bueno, pues aquí distintas opciones de páginas libres de imágenes, las horas que teníamos disponibles para hacer videoconferencias, los distintos centros. Bueno, pues aquí, por ejemplo, pues era complicado porque este era mi grupo, tenía todas estas horas porque pasa muchas horas con ellos. Otro compañero también estaba en el proyecto de primero de primaria, tenía estas horas, y la socia portuguesa solo tenía esta hora. Entonces era un poquito complicado a la hora de buscar un momento. Bueno, los imágenes libres de derechos, el grupo de WhatsApp que decía antes, pero era grupo para el profesorado. Aquí el alumnado no tiene acceso. Y, por ejemplo, tutoriales de las herramientas. No todos los socios tienen por qué tener el mismo nivel de competencia digital. Entonces, sí que es interesante subir tutoriales de las herramientas que se van a utilizar o que creemos que se van a utilizar, que se han acordado utilizar para que la pueda utilizar todo el mundo.
Aquí reglas de etiqueta, bueno, pues estas estaban, y un vídeo, además, bueno, esto está cogido de internet, de YouTube. Bueno, pues las competencias, los proyectos deben estar enclavados dentro del currículum, entonces sí que es importante reflejar las competencias que se van a trabajar en el proyecto. Y luego ya los distintos actividades a lo largo de todo el año. Bueno, pues estas fueron todas las actividades. Aquí ya no he puesto ejemplos, simplemente de cómo estaba estructurado. Se puede estructurar los proyectos de muchas maneras, no tiene por qué ser por meses, puede ser por tareas, puede ser por trimestres, no tiene por qué hacerse de esta manera. Bueno, este proyecto, yo era socio fundador junto con la portuguesa, entonces la ventaja de ser socio fundador de un proyecto es que le adaptas a tu gusto, ¿no? Entonces, los socios que se unen al proyecto van un poco también, eso es lo prudente, que tengan en cuenta un poco las ideas de los socios fundadores, aunque también pueden, por supuesto, aportar ideas. Un proyecto de Twinning es un proyecto, es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, bueno, pues hay que tener un punto de partida. Esto es repetir, voy a ir deprisa, bueno, quedan 10 minutos. Formación de equipos colaborativos, fundamental. Definición del producto final, que lo hacemos cuando describimos un proyecto de Twinning. Cómo nos organizamos, buscar información que sería desarrollar el proyecto, utilizarlo, desarrollo del proyecto, evaluación y difusión. Esto serían las partes importantes bueno, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, del aprendizaje basado en proyectos. Muy rápidamente, hemos hecho nuestro proyecto, ya tenemos nuestro socio y, bueno, pues, o socia, y ahora podemos, antes de comenzar el proyecto, podemos crear una sala, por ejemplo, que pueda ser pública y privada. Si es pública, aceptamos a cualquiera que se una. Si es privada, puede ser solamente los socios del proyecto para la coordinación. Aquí no hay alumnos todavía. Entonces, aquí las salas son para coordinarlo. Lo que sustituye a Twinning Live Events. Las salas públicas. Bueno, pues las salas públicas te puedes unir a cualquier sala. Ahí se pueden incluir hilos, cualquiera de la sala incluye un hilo, pues, en el que puede poner su idea de proyecto y te van apareciendo notificaciones. Las salas privadas las creas y tienes que elegir los socios, de tu lista de contacto, las personas que quieras que estén en esa sala. Dentro de Twinning, igual, nos vamos a Rooms. Creo que esto todavía no está traducido. Aparece como rooms, habitaciones o salas. Si ese micro, si le podemos silenciar, casi mejor, hay un ruidillo por ahí. Bien, cuando damos a salas, tenemos la opción hay unos filtros, tanto como la búsqueda de socios en networking o, pues, en la búsqueda de socios tienes estos filtros. Bueno, a mí por defecto me aparecen 8. Y aquí he puesto, bueno, pues me aparecen estos distintos filtros, estas distintas opciones. Vas poniendo los filtros que te interesen y van apareciendo aquí abajo las salas bueno, pues han tenido que corresponden a ese filtro que tú has puesto. Aquí he marcado una, que es esta, por ejemplo, que solo tiene un miembro. Tú puedes crear una sala pública estando tú solo o tú sola. No quiere decir, y aquí hay salas con 740 miembros, con 300. Bueno, pues aquí marco esta porque solamente tiene un miembro. Está escrito en croata, porque lo sé porque lo utilicé inteligencia artificial para que lo tradujera. Y con ChatGPT, que traduce bastante bien, pues esto significa juntos por una transición digital. Bueno, pues solo está esta persona, que es de la Facultad de Economía de Zagreb. Bien, pues yo sí me puedo unir a una sala, si es pública, en Join Room,
y estaría dentro de esa sala. En las notificaciones, donde aparece tu fotografía o tu imagen que tengas en eTwinning, aparecen ahí numeritos y en el momento que alguien hay un movimiento en la sala que crea un hilo de participación, pues te aparecen ahí distintos numeritos que quiere decir que ha habido movimiento en las salas. Yo estoy en 2 salas actualmente, pues y recibo un montón de notificaciones de hilos que se van creando. Muchos sustituyen a lo que es la parte de networking, gente que o ya tiene su proyecto y quiere buscar socios y, bueno, pues lo pone en una sala de estas. Esto es lo que os decía. Quiere decir que tengo 2 mensajes y, bueno, pues aquí concretamente de estos 4 mensajes son 2 nuevos, estos 2 de arriba. De estos 4 mensajes, uno corresponde a Meeting Place for Our Ideas y el otro Collaboration for eTwinning. Bueno, pues ahí está. Y luego tenemos la opción de crear salas privadas. Bueno, hay distintos ejemplos de hilos. Importante, la edad. Aquí es buscando socios, pues socios, bueno, amigos de cartas, de estos que se escriben cartas y demás. Aquí es importantísimo cuando tú creas un hilo o creas tu idea de proyecto que aparezca la edad. Porque yo, por ejemplo, en 4 o 5 años, si doy clase en quinto y sexto de primaria de 10 a 12 años, pues ya no me voy a unir a un proyecto de infantil, a no ser que le conozca muy bien y me interese. Muy rápidamente, cuando tú creas una sala, lo primero te ofrece que te leas el código de conducta de Twinning, simplemente como cuando te das de alta en un programa, que el código de conducta lo tienes que decir que sí y ya está. Los detalles, el título, la descripción, el idioma y quién se puede unir. Si es cualquier eTwinner, es una sala pública. Si es invitados, es una sala privada. Y dentro de los invitados puede ser todos los contactos de mi lista de contactos, para eso lo haces casi público, o una serie de personas concretas. Por ejemplo, si yo ya tengo hecho un proyecto y voy a utilizar una sala para coordinarme con los socios del proyecto, elegiría solamente a las personas de mi lista de contactos que forman parte del proyecto. Y bueno, pues las salas podéis crear una de prueba, pero luego sí que os pedimos que las borréis o las archivéis, porque si no se va a llenar de salas y tampoco tiene mucho, como la sala esa de profesora o profesor, que no sé, creo que era profesora de Croacia, está sola, tampoco tiene mucho sentido. Bueno, una sala tiene estas 4 partes, un foro, mítines, participantes, que pueden ser públicos o no, y también puedes subir archivos. Por ejemplo, bueno, por distintos archivos que puedan servir para la coordinación del proyecto. Aquí tenemos, en esta sala, por ejemplo, hay 30 hilos, y bueno, pues en comunicación a través del arte, pues hay 2 contestaciones. Bueno, pues da clase en secundaria, es profesor de plástica y de dibujo en secundaria, y tiene 2 contestaciones que, bueno, pues de 2 profes que dan clase en primaria de 10 a 12 años y que les gustaría unirse al proyecto. Posiblemente esta persona ya el proyecto esté en marcha y lo que esté buscando son socios. Y lo que os decía antes, podéis experimentar, crear una sala, pero luego las salas se pueden cerrar. No quiere decir que las borres. Yo creé una sala para hacer una serie de captura de pantallas que se llamó Desarrollo de la competencia digital docente, pero no quiere decir que lo dejara abierto. Lo hice pues para el proyecto, o sea, para hacer capturas de pantallas, para hacer la documentación para el curso y luego ya la he cerrado. No la he dejado abierta porque si no se empieza a unir gente y si la sala no está activa, pues es un poco, no creo que sea adecuado que se llene de gente. A ver,
Más cosas, ya acabando, que son las 5. Dentro de la página de tuning.es, que es la Perdona, página, sí, hola, soy Rosa Monasor. Mira, tenía una pregunta con sí, respecto dime. a los hilos. Es que estoy en un grupo de Twinning y han preguntado una compañera que no puede, que no sabe cómo inscribir a los alumnos para meterlos en un hilo. No, las salas Entonces, es para es para los profes, o sea, es para profesorado. Para los hilos es cuando estás ya dentro de un proyecto de Twinning. eso digo, pero dentro del proyecto, ¿cómo se Dentro del mete al proyecto alumno? tienen que estar, si están los alumnos, pues lo primero hay que darlos de alta. No es del curso este, pero bueno, lo primero hay que dar de alta a los alumnos. Una vez que están dados de alta, pues sí que pueden participar en el foro. Pero tienen Vale, que es estar que dados de alta primero. entiendo que le daba problemas, que no le funcionaba, por eso me he acordado. Pues no lo sé exactamente lo que la puede pasar. Pero lo que estamos hablando de las salas es Esa independiente de un proyecto. como que me he acordado ahora por si sabías si había Sí, algún problema. a ver, no sé lo que Es la que puede pasar. hay una incidencia recurrente ahora con los foros y con los alumnos. Ah, vale, vale. Entonces sí que la hemos reportado, pero todavía desde la semana pasada tenemos conocimiento que está pasando. Pero Vale. todavía no nos han dicho nada. Pero, a ver, lo normal es que sí que puedan participar. Claro, Sí, pero está ocurriendo eso ahora, es por comentárselo. Muchas gracias. De nada. nada, por Dios. Bueno, pues la última parte. eh, ¿Qué mejor forma de buscar, de hacer proyectos de calidad que fijarnos en los proyectos de calidad que existentes? Entonces, dentro de tuning.es, pues tenemos dos apartados que creo que son importantes, que son la búsqueda de proyectos de Tuning, que son, aquí son solamente los creados por socios españoles, o sea, son proyectos que hay algún socio español, y ahí tenemos tenemos un buscador que poniendo distintas palabras podemos marcar si tiene sello de calidad nacional, europeo, premium o demás. Yo he marcado sello de calidad europeo y he puesto Travel, es un proyecto que yo hice, que es el Tuning Travel Agency, está cerrado y bueno, aquí te dejaría ver la parte que sería, que es pública, que los proyectos, como he dicho antes, tienen páginas, las páginas se pueden hacer públicas o privadas, lo que en este caso los integrantes del proyecto decidimos que se podía hacer público, es lo que se podría ver. Y también tenemos otra parte en proyectos destacados. En proyectos destacados, esta es la página, el aspecto de la página de tuning.es. Y aquí tenemos los proyectos destacados y tenemos premios, distintos premios. Hay partes que aunque no están un poco desactualizadas, pero los enlaces, por ejemplo, el Tuning Life y Tuning, los enlaces me llevan a la página S. Y por ejemplo, acceso a TwinSpace también me lleva a la página S. Falta, a ver, la plataforma esta S relativamente es joven, tiene 2 años, pero bueno, aquí hay que ver la parte que me interesa, que es la parte de los proyectos, que puedo buscar proyectos que van a tener todos calidad, porque todos como mínimo si yo voy marcando, si quiero buscar proyectos que han tenido premio nacional o premio europeo, marco y si no pongo ningún filtro de nombre, me aparecen todos, que no son tantos los premios nacionales europeos. Entonces puedo ver proyectos de mucha calidad que me pueden servir para tomar ideas a la hora de hacer los proyectos míos. Y aquí tenemos distintas actividades para proyectos, ideas, también en esta misma página, presentación, distintas ideas para poner en práctica en nuestros proyectos. Interacción, creación de contenidos y demás. Y antes de ir para atrás, voy a hablar, aunque no tengo ya la presentación, de lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio dentro del NUC. Los hitos, que uno es meter una encuesta y en la que se puede participar. Ese no es obligatorio, pero bueno, yo si estoy en un curso intento por lo menos sacar todas las posibilidades que me permite el curso. Entonces, es muy interesante que se participe, aunque no es obligatorio, no es evaluable. Luego hay otro hito que consiste en unirse al grupo NUC, presentarse y bueno, pues dentro de esta parte de actividades para proyectos, no, de los proyectos de los anteriores, de estos
buscar un proyecto que te haya gustado y mostrarle ahí en dos Padlet, son dos Padlet colaborativos. Yo ya he visto que hay bastante actividad, bueno, hay actividad. Y luego el que sí que es obligatorio es el reto. El reto es creación de un proyecto. Para eso, pues tendríamos que esta imagen, creo que se ve lo de la bombilla, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Pues aquí crear el proyecto sería un título, un resumen, objetivos. Esta imagen está dentro del look. Y el proceso, trabajo y resultados. No hace falta crearlo en la plataforma. De hecho, no es recomendable crearlo en la plataforma porque entonces ya se desencadenaría el proyecto de tener que buscar un socio y demás. Podéis utilizar una aplicación, podéis utilizar un documento de texto de Google Doc o Microsoft Word. Pero importantísimo, que tenga un enlace que sea público, porque luego a la hora de, cuando sea la evaluación entre pares, como uno de los criterios, si no puedo acceder al proyecto, nos van a poner un 0, porque no se puede acceder al proyecto, porque uno de los ítems no, el enlace no es público, no puedo acceder al proyecto. Podéis utilizar Canva si queréis. Ahí en el NUC está un tutorial de cómo obtener el enlace público. También importante que si usáis Canva, por ejemplo, como o Geniali, que sean públicos los enlaces, que no pongas un enlace que luego haya que darle permiso, porque eso luego ya, sobre todo, si tú presentas tu idea de proyecto cerca del final del curso, que es el viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde la española, pues no da tiempo a que si hay algún problema a subsanar ese problema de permisos. Entonces, sí que os tenéis que asegurar, yo cuando he hecho algún curso así, me cojo el enlace, me le pongo en un navegador, una ventana en privado, planto el enlace. Si me lo deja abrir es que el enlace es público. Si me empieza a pedir que me autentique con usuario y contraseña, pues puedo tener problemas. Entonces, eso sí que es importante para a la hora de que no haya problemas en la actividad entre pares. Sabéis que cuando tú subes tu enlace a la actividad del reto, bueno, pues tú tienes que autoevaluarte ese proyecto. Y luego te van a aparecer dos proyectos de otros dos compañeros o compañeras que los tienes que evaluar con la rúbrica de evaluación, que la tenéis, esa es la rúbrica que aparece, y también cuando tenéis que evaluar aparece esa rúbrica. Pero importantísimo lo de que el enlace que pongáis sea público. Y no lo hagáis, por favor, dentro de la plataforma, porque estaréis creando un proyecto. Y a lo mejor este proyecto que estáis haciendo solamente es para el curso. No quiere decir que vayáis a llevar a cabo ese proyecto de Twinning, que si lo queréis llevar a cabo, pues fenomenal. Pero no es el objetivo del NUC empezar un proyecto de Twinning, sino aprender a crear un proyecto que tenga calidad y, bueno, aprender a utilizar las herramientas para llegar a acuerdos y para gestionar proyectos. Y ahora ya sí que me he pasado 6 minutos. No te preocupes. Rosa tiene la mano levantada. No sé si es por alguna pregunta o porque se le olvidó bajarla. Se me olvidó bajarla, perdón. Ya. Vale, no no sé si pasa hay nada. alguna pregunta. En resumidas, o sea, en resumen, no hace falta estar validado como dentro de Twinning para hacer el curso, pero sí es recomendable. Y la buena noticia es que una vez que después de que ya te has validado en eTwinning, ya no vas a tener lo que hacer si cambias de centro. Únicamente tendrías que cambiar de centro educativo, pero ya estarías dentro de Twinning. O sea, este proceso que a lo mejor ahora está siendo un poco complicado, un poco tedioso y hay que esperar unos plazos, porque estos plazos vienen justificados porque está muy supervisado el proceso, pues es una vez. Entonces, una vez que ya estás dentro de Twinning, pues ya si te cambias de centro, buscas el siguiente centro, le pones como centro preferente y puedes tener 2, 3 o los centros que sean necesarios. No sé si hay alguna pregunta. Por mi parte, pues Bueno, nada más. yo le quiero dar las gracias a Álvaro, lo ha hecho muy bien en estos 3 NUCs, creo que algunos habéis repetido y os animo a continuar
la formación que tenemos. Nosotros vamos a lanzar otros 7 NUCs más. Lo que pasa es que todavía no hemos anunciado la fecha porque estamos actualizando el contenido y será después de Navidad, entonces estás pendiente al portal nacional. Incluso aconsejo que os suscribáis al boletín de noticias, en donde recibís la información y los artículos más destacados. Y nada, yo os animo a que sigáis con la aventura de eTwinning poquito a poco, sin agobiaros, porque al principio es mucha información y desborda un poco, pero no desistáis, no os saturéis y despacito y con buena letra. Verás que todo va a ir estupendamente. O sea que si no tenéis ninguna pregunta, pues ya damos el NUC por cerrado y cualquier cosa tenéis a Álvaro para preguntarle en el espacio de ayuda y cualquier incidencia podéis escribir a asistencia y Twinning, ¿vale? Pues muchas gracias, eso me queda por decir. Muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto hasta el viernes en el espacio de ayuda. Yo intento entrar pues frecuentemente, como mínimo una vez al día, y contesto a todas las preguntas que se planteen. Sí, sé. Si no, pues lo pregunto. Claro que sí. Eso es. Pues muchas Bueno, gracias de verdad por pues asistir. buenas tardes. Buenas tardes.